La camino de tierra se doblaba en el horizonte como una costura mal cerrada. Al atardecer, el polvo se teñía de oro y las sombras se hacían largas sobre los surcos. Una mujer llegó con la ropa pegada al cuerpo, el aliento corto por la prisa y por la fatiga. Sus botas estaban cubiertas de barro seco. Sus manos, callosas y agrietadas, sostenían un recado que ya no tenía destino. Cuando puso la mano sobre la verja de madera, la luz tocó algo en su muñeca. Una marca pálida, una línea curvada bajo la piel que hablaba de noches que ella no nombraría. Del porche de la casa salió la voz de un hombre, ronca por el silencio de semanas, temblorosa por un cansancio que no solo era físico. En sus brazos, un niño pequeño no dejaba de llorar. El llanto atravesaba la tarde como un llamado urgente. El hombre lo mecía con los ojos hundidos en la pena. Había algo en su gesto que todavía sostenía la costura de otra vida. La forma cuidadosa de envolver al niño, la manera en que apartaba el cabello de su frente con dedos que recordaban manos compartidas. Cuando la mujer pidió agua, no más que eso, el encuentro fue mínimo, simple como la necesidad. Pero en un lugar donde las respuestas a veces eran cerradas como puertas de hierro, una pregunta brotó que cambiaría el curso de dos destinos. ¿Quieres quedarte esta noche?, dijo el viudo a la campesina sin hogar. La frase cayó en el crepúsculo con la ternura de quien ofrece pan en tiempos de hambre, y con la incertidumbre de quien también pide compañía. Si esta historia te conmueve, suscríbete para escuchar más relatos de esperanza. Ella se llamó Rosalina. Nadie en la vereda la conocía por otro nombre. En los corredores de pueblos vecinos la llamaban la agregada que se fue, como quien pone distancia entre lo que fue y lo que será. Tenía la mirada de la gente que ha aprendido a medir el peligro por el compás de las sombras y la voz baja de quien aprendió a pedir sin despertar sospechas. Su historia se apretó en el pecho como una semilla que necesita silencio para germinar. No la contó a todos. Solo dejó que se adivinara en su andar vigilante y en la cicatriz que llevaba oculta bajo la manga. Antes de aquella noche, Rosalina había vivido en una casa grande donde el tiempo se medía por órdenes y por el ritmo de las cosechas señaladas por otro. El coronel Venancio era un hombre respetado y temido. Su nombre tenía el sonido de las campanas cuando la autoridad se mezclaba con el ego. En la casa del coronel había reglas, y una de esas reglas era la presencia constante de ojos ajenos. Rosalina trabajaba desde el amanecer hasta que el candil se consumía. Sus manos conocían la costura, la limpieza y el servicio silencioso. La fatiga era su compañera, y el miedo, su sombra. No hace falta entrar en detalles que hieren sin remedio. Basta saber que la vida en aquella hacienda encerraba una presión que terminó por quebrar la paciencia de cualquier cuerpo. Hubo días en los que la vigilancia se convirtió en asedio. Hubo mandatos que la alejaron de la esperanza. Una noche, cuando el mundo fuera de aquello le pareció más seguro que la propia celda de obediencias, Rosalina dejó una carta en la mesa de la cocina, no para ser leída, sino como un signo de que alguien había decidido desaparecer. Tomó lo poco que pudo cargar y se fue antes que el amanecer abriera la puerta a nuevas órdenes. Su fuga fue concreta y humilde: caminar hasta donde no la reconocieran, ocultar la marca en la muñeca bajo vendajes, encontrar un pueblo, una estación, una carretera de barro, y finalmente, una puerta que no estaba cerrada con llave. En la casa de Antonio, la ausencia de su esposa pesaba como una tela gruesa que lo envolvía todo. Clara había muerto hacía 8 meses, tan reciente que la casa aún olía a su jabón y al lino recién planchado, y Antonio aún ignoraba cómo moverse en la casa sin su presencia. Era viudo a los 33 años con la responsabilidad de un hijo que le reclamaba calor y alimento. La propietaria de la hacienda, las cuentas, el ganado, toda una vida que debía llevarse a cuestas con manos que aún no sanaban del agravio del duelo. El bebé se llamaba Bento. Tenía menos de 1 año, un pelo oscuro como la noche y un lamento que no conocía tregua. Nada calmaba su llanto, ni el mecer, ni el pecho tenso del hombre, ni las canciones que Antonio recordaba de la voz de Clara. A cada hora que pasaba, la casa parecía hundirse un palmo más en la tristeza. Las sábanas dobladas en la cama de Clara permanecían sin tocar,
y el baúl donde ella guardaba sus cosas estaba cerrado como si la última voluntad fuera que nada rompiera su memoria. Cuando Rosalina llegó al portón, el barrio apenas murmuraba. Mujeres a la puerta con la tela de la falda doblada, niños pegados al borde del camino, perros que olfateaban cualquier novedad. Aquel encuentro fue tan sencillo que podría haber sido solo un episodio más en la larga sucesión de noches. Pero el azar a veces se disfraza de rutina. Rosalina pidió agua. Antonio, por reflejo, tendió un vaso. Al observarla de cerca, vio la suciedad en sus botas, la venda en la muñeca, y una mirada que no buscaba ser notable. El llanto de Bento, que hasta entonces parecía adherido al tiempo, encontró un ritmo distinto cuando Rosalina se acercó. Ella tomó al niño con la suavidad de quien no siente propiedad sino cuidado. Colocó su mejilla contra la del bebé, murmuró una canción sin nombre, y el llanto comenzó a bajar como quien afloja un nudo con manos expertas. Antonio se sorprendió. No porque alguien calmara al niño, había tenido esa ayuda antes, sino por la naturalidad con que Rosalina lo hizo. No estaba pendiente de recompensas ni de miradas. Su hacer era servicio sin cálculo. Preparó una bebida caliente en la cocina, y con la mano aún temblando de costumbre y alivio, le ofreció pan. Ella aceptó, callada, como quien recibe una tregua. En la brevedad de esos gestos nació una deuda mutua. Ella necesitaba un lugar para pasar la noche. Él necesitaba un respiro nocturno para escuchar el silencio. La oferta de Antonio no fue un gesto heroico, fue un acto práctico. Su casa tenía camas vacías, una habitación que había servido como cuarto de huéspedes y que ahora, por la ausencia, parecía pedir compañía. Detrás del ofrecimiento había también otra verdad. La vivienda de un viudo con un niño pequeño no gozaba de la misma protección social que una familia completa. Una mujer en la casa traería ojos y conversaciones, y, en tiempos en que las palabras pesaban como juicios, la presencia de otra persona podía ser escudo y riesgo a la vez. Rosalina aceptó quedarse. No le pidió nada más que un techo y un tazón caliente. No era la naturaleza de su economía la que buscaba, sino el respiro que un lugar seguro confiere a un cuerpo que ha aprendido a medir sus pasos. Esa primera noche, el porche quedó con la luz encendida, el farol colgando tembloroso de la mano del tiempo, y las estrellas parecían más próximas. Cómplices silenciosas de quien decide empezar de nuevo. Los primeros días fueron de ajustes. Rosalina no hablaba mucho de su pasado. Sus palabras eran cortas y directas, útiles como las herramientas que sabe usar. Despertaba al amanecer, prendía fuego, lavaba los trastes y preparaba una leche espesa que Bento aceptaba con ansia. Antonio la observaba desde la distancia de quien aprende a confiar. Cada gesto de ella contenía una generosidad práctica que devolvía la vida a la casa. El mundo doméstico, tan sencillo y a la vez tan complejo, se fue llenando de pequeños cuidados. Un paño limpio en la mesa, ropa planchada en el tendedero, el sonido de una olla que hierve para hacer sopa. Hubo detalles que unieron pasado y presente. En el baúl de Clara, entre la ropa que Antonio no había querido tocar, Rosalina encontró un pañuelo bordado con iniciales y flores diminutas. No fue curiosidad ni apropiación, fue reverencia. Lo llevó con manos suaves y lo colocó en la mesa del comedor, sobre la que Bento comía. Para Antonio, aquel gesto fue como una costura invisible que conectaba lo que había perdido con lo que recién podía nacer. Rosalina, al ver la expresión del hombre, bajó la mirada y permitió que la memoria de Clara existiera sin amenaza. La rutina trajo también miradas. En la plaza del pueblo, mientras algunas mujeres intercambiaban hilos de hablar, los comentarios comenzaron a rodar. Al principio fueron susurros, luego observaciones más firmes. ¿Quién es esa que llegó con un niño? Una mujer sola en la casa de un viudo. Ya sabemos cómo van esas historias. La comunidad rural tiene su propia gramática. La novedad se transforma pronto en relato que necesita un final. Para Rosalina, esos murmullos reactivaban la advertencia interior, la costumbre de medir cada palabra. Para Antonio, las habladurías tensaban un orgullo que él no estaba listo para aflojar. Proteger a su familia era también sostener la reputación de una casa que aún tenía el recuerdo de una esposa querida. Entre el trabajo y el cuidado, la convivencia fue trazando una cercanía que no era amor sino reparación. Hubo momentos que parecieron pequeños prodigios de normalidad.
El día que Bento soltó una risa que supo a campanilla. La tarde en que la lavadora manual volvió a dejar la ropa con olor a limón. La mañana en que Rosalina cosió un botón de la camisa que Antonio ya no se veía con fuerzas de remendar. Esos gestos no borraban las heridas, pero las hacían menos firmes, más ablandadas por la ternura de lo cotidiano. Rosalina, aunque vigilante, comenzó a permitirse movimientos que antes le habrían parecido demasiado audaces. Tomó el molino de café por las mañanas y le dio a Antonio el primer café de la jornada. Aprendió el camino de los corrales y se acercó al pozo con una destreza que sorprendió a Tiburcio, el peón de pocas palabras que ya llevaba años en la propiedad. Tiburcio miraba de reojo, respetuoso con su silencio, y en su forma de observar había un reconocimiento. La finca necesitaba manos y no juicios. En noches en que el viento traía historias de otras fincas, Tiburcio soltaba un comentario breve que festejaba la ayuda. Poco a poco, señor. Antonio respondía con un asentimiento que escondía tanto agradecimiento como culpa. La culpa no era un concepto abstracto para Antonio. Él se culpaba por no haber podido salvar a Clara de la enfermedad, por haber confiado en remedios a medias, por no haber visto los signos que ahora lo perseguían. Esa culpa lo hacía retraído, propenso a la dureza con los demás y consigo mismo. Sin embargo, el desempeño de Rosalina no le dejaba más opción que aceptar ayuda. Cada vez que la escuchaba tararear una canción que no recordaba, sentía un eco del pasado que no dolía tanto. Había en el modo en que ella servía la sopa una manera de reivindicar el cuidado que él había perdido, y en esa reivindicación, Antonio halló un respiro para su pena. No todo fue simple. Rosalina convivía con un temblor latente. Aquel tipo de miedo que no se pronuncia pero se siente en cada hora de la noche. El sobresalto ante pasos inesperados. La mano que se cierra cuando alguien golpea la puerta sin anunciarse. A veces, cuando el viento traía ecos de la carretera, ella se quedaba mirando el portón con la tensión de quien podría tener que huir de nuevo. Antonio la veía así, y no sabía si su deber era persuadirla de quedarse, o comprender que su presencia aquí era apenas un punto de apoyo en un camino que ella aún debía recorrer. Un día, en la feria del pueblo, las palabras empezaron a tomar cuerpo. Una voz desconocida, de esas que traen noticias de lejos sin preocuparse por la verdad, preguntó por una mujer que había salido de la hacienda del coronel Venancio. Las conversaciones se detuvieron. Hubo miradas que buscaron a Rosalina con una nueva curiosidad. Ella estaba en el mercado, comprando harina y unas naranjas que el tendero le dejó con benevolencia por ver que venía con Bento. Al final del trato, una mano se posó en el brazo de Antonio, no con amenaza, sino con el roce firme de la preocupación. Antonio regresó a casa con el peso de preguntas que no quería responder. Esa tarde, al abrir el portón para dejar pasar a un caminante, oyó el ruido de botas en la calle y sintió como la sangre le pedía firmeza. Las botas se acercaron al patio. Eran botas nuevas, con cuero brillante y olor a aceite. Había arrogancia en el paso. Dos hombres se quedaron a la sombra del portal, hablando de negocios pero tratando de saber lo que ellos querían. Nombres, direcciones, si alguien había visto a alguien que el coronel buscaba. La presencia de aquellos hombres encendió algo que no se puede fingir. La necesidad de proteger. Antonio puso a Bento en el regazo y, por primera vez desde la muerte de Clara, sintió la ira mezclada con el pánico. No permitió que la voz temblara cuando les habló, aunque por dentro su pulso fuese un tambor. No hay nadie que ese hombre busque aquí, dijo. Si pasa por aquí, verá que mi casa es una casa de trabajo y respeto. No quiero problemas. La respuesta que recibió estuvo medida, como quien controla una fuerza que podría desbordarse. No preguntamos por bronca, murmuró uno de los hombres. Solo pasamos. El coronel pregunta por su gente. Pero la sombra de la pregunta quedó como una marca en la puerta. La idea de que alguien de mayor poder podía reclamar lo que considerase suyo. Rosalina, al escuchar la conversación, sintió que el frío le volvía a la nuca. No necesitaba que nadie le dijera por qué aquellos hombres estaban allí. Comprendía el lenguaje de las autoridades cuando ésta era inmensa y decisiva. Por la noche, lavó la camiseta de Bento con cuidado, secó las manos en la toalla y contó los pasos que había dado durante el día, como quien repasa una ruta de escape. Antonio notó aquel gesto de contemplación,
y entendió que la convivencia tenía ahora un nuevo matiz: protección. Los días siguientes estuvieron marcados por una tensión que no siempre se podía nombrar. Había paradas en la plaza que demoraban más de la cuenta, miradas que pasaban por la casa con curiosidad, un comentario que aparecía y se retraía. Para cada movimiento, Antonio buscaba una manera de sostener la vida humilde que intentaban rehacer. Compró más leña para las noches frías, lavó el camino por donde Bento corría con descalzo entusiasmo, y habló con Tiburcio para que vigilara con discreción. Tiburcio asintió. Palabra corta que valía por varias promesas. Rosalina, por su parte, bajó la guardia en pequeños gestos. Dejó que Bento se quedara con ella durante la siesta. Aprendió a espantar las moscas con una palma experta. Cosió una pequeña almohada con retazos de tela proveniente del baúl de Clara, como si quisiera bordar el pasado con nuevas puntadas. En esas puntadas había algo de liturgia. Cada costura era un acto de reparación silenciosa. Una noche, cuando el viento traía olor a naranjas y la casa se llenó del sonido de grillos, Antonio y Rosalina se sentaron en el umbral. Bento dormía con la respiración suave contra el cuerpo de su padre. Ella miró la casa y, por un instante, permitió que la memoria de su pasado y el presente se tocaran sin que fuera doloroso. «No voy a pedir que olvide», dijo él en voz baja, «ni que te olvides de lo que eres». Ella solo sonrió, no por felicidad completa, sino por reconocimiento. Había en esa frase la evidencia de que dos personas podían caminar juntas sin borrar sus cicatrices. Pasaron semanas en las que las rutinas se afianzaron. La vida de la finca, con sus amaneceres temprano y sus noches largas, fue llenando los intersticios del dolor. Los vecinos comenzaron a mirar con menos suspicacia y más curiosidad. Esa transición entre sospecha y aceptación tardaba en llegar, pero llegaba con pequeños gestos. Una bolsa de harina dejada en la puerta, una visita de la señora Gertrudes trayendo compota, un consejo del padre Elías que prefería la prudencia al sermón. La iglesia, en su papel de espacio comunitario, observó la nueva situación con el peso de quienes saben que las formas legales y los ritos protegen más de lo que las murmuraciones de plaza podrían hacer. Sin embargo, la providencia en la que algunos creían no se manifestó como un milagro inesperado. No hubo lluvia que borrara todo, ni riquezas que cayeron del cielo. La providencia fue otra cosa: manos que trabajaban, horas que se multiplicaban en cariño, actos que sostenían a un niño y a un hombre que aprendía a reír de nuevo. Fue la suma de leña puesta en la estufa, de la sopa compartida, del gesto de coser el botón que evita el frío. Eso sí, cada acto de cuidado abría una rendija. En esas rendijas la confianza comenzó a entrar. Una mañana, mientras Rosalina pelaba naranjas en la cocina, sus dedos sintieron la aspereza de la piel y se acordaron de la palma de la mano que un día la tocó de más. No era que ella sostuviera la memoria con ira, era que la memoria tenía un borde que sangraba cuando se rozaba. Antonio la vio detenerse, guardar la naranja sin terminar, y se acercó. No pidió explicaciones que pudieran abrir viejas heridas. Puso una mano sobre la suya y con voz quedísima dijo: «Si alguna vez quieres hablar, no tienes que hacerlo sola». Ella lo miró, y por primera vez, permitió que la voz saliera sin urgencia, como si contar fuera sacar una piedra del zapato. Habló de noches largas, de órdenes que se repetían sin sentido, de miradas que no eran de ella. No empleó palabras vigorosas. Usó imágenes sencillas, nombres de cosas cotidianas que cualquiera entendería. Antonio escuchó, sin interrumpir, sin preguntar por detalles que pudieran revictimizarla. En ese silencio se soldó una nueva confianza, la de no presionar y estar presente. Así transcurrieron los meses iniciales. El calor de la estufa, la risa que de a poco se hacía acompañante en la mesa, y la reconstrucción que no era una carrera sino una arada que se pasa una vez y otra hasta que la tierra queda suelta y lista para sembrar. Bento crecía con vigor. Los ojos de Antonio recuperaron una luz que no era la de antes, sino la de quien ha aprendido el valor de los gestos sencillos. Rosalina, por su parte, dejó de dormir con la venda en la muñeca. La cicatriz quedó a la vista, pero su poder de detenerla se fue reduciendo con el tiempo y el cuidado. No obstante, en la periferia de esa tregua,
El pasado no descansaba. El coronel Venancio, dueño de muchas cosas y de pocas dudas, no era un hombre que olvidara con facilidad. Su nombre seguía rodando en las conversaciones del mercado como una presencia que podía pesar sobre la mesa de cualquier cena. Y la noticia de que alguien se había largado de su hacienda sin permiso era algo que podía remover el orgullo de un hombre acostumbrado a controlar. La tarde en que el viento trajo la novedad definitiva, dos hombres con botas nuevas preguntando por una mujer que había dejado la hacienda, Antonio sintió el peso de la posibilidad de perder aquello que recién empezaba a sostenerse. El portón de la finca, que hasta entonces había sido marco de pequeños actos cotidianos, se convirtió en un umbral que podía decidir el destino de la casa. Cuando los hombres nombraron la hacienda y el coronel sin levantar la voz, la amenaza se coló como un insecto en la comida. Apenas visible, pero suficiente para alterar el sabor. Rosalina lo notó también. Aquella noche, mientras Bento dormía y la lámpara proyectaba sombras largas en la pared, ella se quedó mirando la puerta como quien calcula si es mejor cerrar algún camino o prepararse para lo que viene. Entre ellos había una conversación no dicha que flotaba en el aire. La posibilidad de reclamar, de huir, de sostener lo logrado. Antonio no sabía aún hasta qué punto demandaría su propio coraje. Los perros del vecindario comenzaron a tocar la calma de la noche con sus ladridos. En la vereda se escuchó el paso de botas que no eran de los campesinos del lugar. Eran pasos medidos, que parecían tantear la resistencia de quien se interpone. Eso fue suficiente para que la casa entera se moviera. Las luces se atenuaron, las ventanas se cerraron con más firmeza, y un silencio expectante cubrió los rincones. Antonio se sentó a la mesa, con las manos sobre la madera, y por primera vez desde que Clara murió, vio con claridad que proteger significaba algo más que vigilar el rebaño. Significaba tomar decisiones que trazaran límites. Significaba ofrecer palabra y sostén, no solo para el niño, sino para la mujer que había dejado su vida atrás para construir otra. Y en la quietud de esa noche, con la respiración de Bento marcando un compás sereno, Antonio prometió lo que antes no había sabido prometer, que no dejaría pasar a nadie que viniera a arrastrar a Rosalina de regreso a aquello que la hirió. El ruido de las botas se acercaba, y la casa misma contuvo el aliento. La pregunta de la noche en la que todo comenzó, ¿quieres quedarte esta noche? Ya no era solo un ofrecimiento de techo, era un umbral que, una vez cruzado, pedía por la construcción de algo mucho más grande. La forma en que dos vidas heridas pueden, juntas, hacer una nueva casa. La puerta de la finca, iluminada por la lámpara del porche, aguardaba la próxima bocanada de la historia. La puerta de la finca, iluminada por la lámpara del porche, aguardaba la próxima bocanada de la historia. Aquella bocanada vino con pasos medidos y voces que no tenían la amabilidad del viajero, sino la intención de tomar lo que creían les pertenecía por derecho. Los dos hombres volvieron, esta vez con el propósito claro, no preguntar sino recordar. Sus palabras fueron cortas, precisas, envueltas en la calma que antecede a un golpe. Antonio los recibió a la sombra del portal, con Bento dormido aún sobre un paño en su regazo. No había gesto de sumisión en el modo en que sostuvo la mirada. Había, sí, un cansancio que contenía furia protectora. Los hombres, uno de bigote recortado y otro joven de mandíbula apretada, le hablaron con la cortesía de quienes creen mandar sin que se note la orden. El coronel quisiera saber si por aquí pasó alguien que le pertenece. No queremos hacer ruido, pero hay costumbres que no se rompen. La palabra «pertenece» sonó en la casa como una piedra arrojada a un estanque tranquilo. Rosalina, que escuchaba desde la cocina, sintió el aire volverle denso. Ya no era solamente nombre o rumor. Era la pesada costumbre de un mundo que medía a las personas como posesiones. Era la prueba de que la fuga no había borrado la memoria de quienes controlaban lo demás. Antonio respiró y contestó sin levantar la voz. En esta casa no tienen que pertenecer cosas ni gente. Si el coronel tiene algo que hablar, que venga él mismo a hablar. Aquí vivimos y trabajamos. Mi preocupación es mantener a mi familia en paz. Dijo familia, y la palabra sonó más grande de lo que cualquiera hubiera esperado. No era aún una familia sellada por leyes o sacramentos, pero en ese momento se extendía como escudo alrededor del tálamo de la casa.
El hombre del bigote se quedó unos segundos estudiando al viudo. La amenaza que traía no era para dar golpes, era para recordar que había ojos más arriba. Pero los ojos del pueblo habían cambiado también, aunque lentamente. Tiburcio, desde la sombra del granero, dio un paso y apoyó la mano en la horca. No habló. Su presencia bastó. En la plaza, algunos vecinos se asomaron desde un umbral, a la expectativa. No sabían bien si aquello era asunto suyo, o si debían dejar que el fuerte marcara la ley. Los visitantes se marcharon con palabras medidas. Le diremos al coronel que su gente no está aquí. No era una promesa, sino una advertencia. Antonio cerró la puerta con el gesto de quien no sabe si fue buena o mala idea. Dentro, Rosalina dejó la taza caliente que lavaba y apoyó la frente en la madera, como si necesitara frenar un mareo. Bento no despertó. La casa volvió a su pulso. Pero algo había quedado en el aire, la conciencia de que la tregua tenía un límite. Esa noche, en la penumbra que hacía la lámpara en el porche, Antonio habló con claridad por primera vez de algo que hasta entonces había sido apenas un pensamiento. Si alguien viene y reclama, no voy a permitir que te arranquen. Rosalina lo miró sin sorpresa ni alivio inmediato, como quien escucha la promesa de un hombre que recién aprende a pronunciar juramentos. No quiero que sufra por mi culpa, dijo él. No quiero que la casa sea lugar de miedo. Si lo que debo hacer es algo oficial, lo haré. El oficial que Antonio mencionó era, en el mundo de aquel lugar y tiempo, más que un papel. Era la fuerza de lo visible. Las palabras, en presencia del cura y del escribano, se convertían en protectores. El sello y la firma podían ser un muro frente a la avaricia de la autoridad. Padre Elías, hombre de gesto sereno y voz templada, había enseñado siempre que la ley y la comunidad podían amparar a los débiles si se las invocaba con humildad y verdad. La idea de formalizar la vida a la que ambos acudían no nació de romanticismo repentino, sino de una necesidad concreta. Darle a Rosalina el derecho a no ser reclamada como si fuera un objeto perdido. La decisión se fue hilando en las conversaciones siguientes. Fue una decisión práctica. Ir al pueblo, hablar con el juez de paz, pedir orientación al padre. No fue dramatizada ni celebrada con arrebatamiento. Hubo, más bien, una cuidada prudencia. Ante el rumor de que el coronel podría actuar, acudir al registro y a la iglesia sería dejar constancia pública de que allí vivía una mujer con su propio nombre, protegida por la ley y por el reconocimiento de la comunidad. Y en una sociedad regida por apariencias y costumbres, esa constancia pesaba mucho. La mañana que fueron a buscar al padre Elías, la iglesia olía a cera y a flores recogidas para otra misa. El cura los recibió con la familiaridad que solo dan los años de acompañar a tantas familias en los vaivenes de la vida. Se sentaron en las bancas de madera, y Antonio explicó, sin florituras, la llegada de Rosalina, la ayuda, las visitas incómodas. No habló de lo que ella prefirió no detallar. Padre Elías escuchó con esa atención que es casi oración. Al terminar, apoyó las manos sobre la mesa y dijo con voz apenas más alta que un susurro: la ley y los sacramentos no son castillos que protegen de todo, pero son señales públicas, testamentos de que una vida merece respeto. Si quieren hacerlo, lo haremos con simplicidad, y la comunidad sabrá que aquí hay un compromiso. La ceremonia se preparó de modo sencillo. No hubo vestidos ostentosos ni bancadas llenas. Hubo la gente del pueblo que quería ver con sus propios ojos que el cuidado cotidiano había sido reconocido. La boda civil se firmó en la oficina del juez. Papel, tinta, la rúbrica que colocó un cerrojo legal. Más tarde, en la iglesia, las palabras del padre Elías hablaron de protección y de responsabilidad. No hubo discursos que prometieran destinos sin esfuerzo. Hubo llamados a la solidaridad. Rosalina y Antonio dijeron sus votos no como metáforas perfectas, sino como pactos para sostener lo ya empezado: la cocina compartida, la guardia nocturna, el silencio cuando hacía falta. Al salir, la gente miró con algo que era mezcla de curiosidad, desaprobación antigua y a la vez respeto nuevo. Dona Gertrudes, siempre atenta a las reglas del decoro, dejó una bandeja de pan con mermelada. Dona Celina, quien había refunfuñado al principio, se acercó por la tarde con una pequeña manta que había tejido para el niño.
La comunidad que había ensayado juicios también sabía reconocer el peso de la responsabilidad. La ceremonia no borró las cicatrices, ni prometió certidumbre, pero abrió un nuevo lugar para la vida de Rosalina. Ahora era esposa reconocida, y su presencia contaba ante las instancias sociales. El coronel Venancio no asistió. Su reacción llegó en forma de rumores, miradas apagadas donde antes había fulgor de autoridad. Intentó primero el desprecio, hacer como si nada hubiera pasado. Después, la procedencia de su prestigio empezó a flaquear. En los cafés y en las puertas, los agricultores que antes lo reverenciaban por conveniencia, comenzaron a recordar que la vida común requiere más que mandatos impositivos. Requiere trabajo y mano puesta en la tierra. El coronel, que medía su poder por lo que otros temían, encontró que a la larga la vida simple de una casa con leña y pan tenía aliados más firmes que los favores efímeros. La boda fue, en su sencillez, un acto de reparación. Para Antonio, fue el reconocimiento de que su cuidado ya no era un aislamiento del mundo, sino una construcción con testigos. Para Rosalina fue algo más delicado. La posibilidad de dejar, poco a poco, de ver su pasado como un destino inamovible. No fue pasar página de golpe, fue más bien abrir un libro que permitía, por fin, una nota al margen que dijera, aquí me quedé. Con el tiempo, la casa se volvió a llenar de ruidos que no eran de pena sino de vida. El repique de las herramientas al amanecer, el rumor de conversaciones en la cocina, el caminar de pies pequeños en el patio. Bento creció con la mezcla de voces que lo sostenían y lo reclamaban. Aprendió a reconocer en la gente del pueblo caras amigas. Sus risas, ahora no tan raras, se convirtieron en la música que olvidó la casa cuando Clara vivía. No porque la memoria de ella desapareciera, sino porque se teje la convivencia con hilos de muchos colores. Los años que siguieron fueron de trabajo sostenido. La finca mejoró con la mano de hombres y mujeres que supieron poner atención a los detalles, las cercas reparadas, la siembra organizada, el cuidado del ganado. Antonio aprendió a delegar, a valorar la paciencia como herramienta de gobernar la tierra. Tiburcio, que antes miraba desde la sombra, se volvió pieza clave del día a día. Sus manos, que no conversaban mucho, actuaban con lealtad. Rosalina se convirtió en referencia en la casa. Su destreza para la costura, su forma de curar pequeñas heridas, la manera en que organizaba la despensa, la hicieron indispensable. No fue una ascensión de riquezas súbitas, fue la suma de sudor, honestidad y pequeños aciertos. La prosperidad, si se le puede llamar así, no llegó en un carro de oro. Llegó en el aumento de cosechas, en el pan que alcanzó para días que antes temían por escasez, en la posibilidad de comprar herramientas mejores. También vino en la forma de tiempo. Tiempo para planear la siembra, tiempo para leer una carta que llegaba de un pariente, tiempo para hablar con los hijos. Y ese tiempo permitió que las heridas sanaran, no del todo, nunca por completo, pero sí lo suficiente para que la vida se desplegara sin que cada día fuera un combate. El coronel Venancio fue perdiendo su alcance más por fatiga propia que por un castigo explícito. La gente se cansó de servir por costumbre. Los hijos de los que antaño lo protegían encontraron otras maneras de ganarse la vida y no alimentaron su aura. En el mercado, algunos recordaron con menos devoción sus órdenes. Aún así, el respeto a la historia impidió que alguien celebrara su caída. Fue más una retirada que una derrota. Un hombre que comprendió, tardíamente, que la sujeción que impone el miedo no era lo que sostenía un pueblo. Eso no justificó sus actitudes pasadas, solo matizó el final de su influencia. Mientras tanto, la familia creció. Después de Bento, vinieron Aurora y Joaquim, nombres que la casa pronunció con ternura. Aurora tenía el temple de quien hereda la paciencia de las mujeres que aman la costura y la siembra. Joaquim, la férrea curiosidad que un día lo llevaría a estudiar los libros que antes nadie en la casa había podido pagar. Los niños corrieron por las mismas calles donde antes los murmuradores se entretenían con historias, y allí, entre carreras y cantos, la comunidad fue aprendiendo a aceptar que la maternidad y la paternidad no anulan memorias difíciles, sino que las convierten en relatos que sostienen más que dividen. Los veranos trajeron fiestas sencillas, vecinos que compartían una olla, manos que se ayudaban a cosechar las papas,
risas que se confiaban al viento. En una de esas fiestas, padre Elías, ya entrado en años, los miró con esa compasión de quien ha visto muchas vueltas del mundo y dijo en voz alta, para que todos oyeran: la casa que se construye con trabajo y con cariño, siempre encuentra lugar en el pueblo. No era una sentencia triunfalista, sino una constatación humilde. La comunidad lo aplaudió con una sonrisa medida. Después de todo, la aceptación social no se da por decreto. Se gana con jornadas en la tierra y compromisos asumidos. Hubo también días en que Rosalina dudó de su propia valentía. No era que olvidara el pasado. El recuerdo seguía vivo en pequeñas reacciones. A veces un ruido la hacía mirar la puerta con la vieja alarma. A veces evitaba ciertos lugares en la casa donde el temblor de antaño solía comenzar. Antonio aprendió a esperar esos episodios sin preguntarlos demasiado. Un gesto de llevarle una taza de té, una canción que no requería palabras, bastaba. La paciencia que él cultivó con el tiempo tuvo la forma de no exigir que ella se curara, según su propio calendario. Fue, a menudo, una lección de humildad. Cuando Bento creció y empezó a hacerse hombre, la casa ya tenía costumbres más establecidas. Él, a su vez, mostró el afecto que se recibió con la misma sencillez que lo aprendió. No faltaron las preguntas sobre el pasado de su madre. Él las formuló con la inocencia de un hijo que busca una historia entera. Rosalina le respondió con cuidado, con imágenes más que con hechos, con la honestidad de quien sabe que no se puede borrar todo pero sí caminar adelante. Bento la abrazó con la firmeza que solo da la gratitud. Con los años, la finca prosperó lo suficiente para asegurar que los hijos no buscaran lejos lo que su casa ofrecía. Aurora se interesó por las plantas medicinales que Rosalina sabía mezclar. Aprendió a preparar ungüentos que curaban golpes y daban alivio a dolores pequeños. Joaquim encontró un mentor en el viejo escribano del pueblo, y su educación abrió puertas que antes parecían cerradas por la pobreza. La casa se volvió centro de tradiciones. En las noches de invierno se tejían historias para los más chicos. En las mañanas de verano se desempolvaban viejas recetas para compartir. Antonio, que al principio se había sentido culpable de la muerte de Clara por no saber, con los años, su lugar se transformó. Aprendió que el arrepentimiento no es un lastre que paraliza, sino una razón para enmendar. No dejó nunca de hablar en voz baja del amor que tuvo por Clara. La memoria de ella permaneció como una habitación abierta, donde la gratitud tenía su altar. Rosalina, por su parte, nunca fue eclipsada por esa memoria. En la convivencia, ambas presencias, la de la mujer que había sido y la de la mujer que llegaba, se volvieron capas que contenían amor en distintas formas. Nadie borró a Clara. Se la honró con respeto y con el reconocimiento de que el corazón humano puede albergar memorias sin traicionar a las que están presentes. Los años transformaron también la percepción del pueblo. Lo que antes era rumor fue sustituido por la diaria observación de cómo se trabajaba la tierra y cómo se trataba a los niños. La reputación se forjó no por palabras en la plaza, sino por las acciones cotidianas. Quien llevaba al herido al curandero, quien prestaba semillas al vecino en sequía, quien dejaba una bolsa de harina sin que se le pidiera. Y en esa forja, la familia de la casa del Porche se volvió un ejemplo para algunos, de resiliencia, de cuidado, de una humildad que acercaba a la gente. Hubo episodios que recordaban el pasado, pequeños sacudones que no quebraron la paz. Una carta de alguien que recordaba la opulencia de antaño. La visita de un sobrino del coronel que quiso tantear la lealtad de los que un día lo siguieron. Cada vez la respuesta fue la misma. La comunidad, que había aprendido a sostener la vida común, no alimentó revanchas. Había allí una prudencia que prefería cerrar la herida con trabajo y silencio, antes que reabrirla con fuego. Años después, Antonio y Rosalina se sentaron una tarde en el umbral, ya con canas que asomaban en sus cabellos, y miraron la vida que habían hecho. Aurora y Joaquim jugaban con los nietos que la casa había acumulado. Bento recorría los potreros con el paso seguro de quien conocía la tierra de memoria. La casa olía a pan y a madera pulida. La lámpara del porche seguía siendo la misma que tuvo aquella primera noche.
aunque el vidrio estuviera ahora un poco opaco por el tiempo. Antonio tomó la mano de Rosalina y sin grandilocuencias dijo: ¿Recordás la pregunta que te hice la primera noche? Ella sonrió, como quien trae al presente una sombra que ya no espanta. ¿Quieres quedarte esta noche? Había sido una oferta de techo, pero con los años se convirtió en algo más, en un punto de partida que permitió nombrar lo que vendría. Rosalina asintió y apoyó la cabeza en su hombro. Me quedé, respondió. No fue un despliegue de romanticismo, fue la constatación de una decisión que desafió miedos y costumbres. En la mirada de ambos había gratitud. No porque todo fuera perfecto, había pérdidas, había despedidas, había noches de insomnio, sino porque se habían acogido en la fragilidad y en la responsabilidad cotidiana. Habían aprendido que el amor, cuando se formaliza en acciones, no consiste en grandes gestos, sino en la constancia de actividades sencillas. Levantar leña, arreglar un abrigo, llevar al enfermo a la casa del curandero, enseñar a un niño a leer. Esas cosas, acumuladas, dieron forma a una vida que valía la pena contar. La vida en la finca siguió, generación tras generación. Aurora enseñó a su propia hija a coser puntadas que resistieran la trama del trabajo cotidiano. Joaquim, ya hombre de letras, se involucró en la escuela del pueblo y procuró que los niños pudieran leer más libros. Bento, convertido en un hombre sereno, recordaba a su madre con la ternura que solo da la cercanía. La casa se volvió lugar de reunión en fiestas importantes. Bautizos, matrimonios, aniversarios. La lámpara del porche, esa que había sido testigo de una pregunta esencial, siguió encendida muchas noches. Era para algunos un símbolo sencillo de lo que ocurre cuando alguien no cierra la puerta. Con el paso del tiempo, la historia que había comenzado con la oferta de una noche, se enseñó en la forma de relatos que la gente contaba a los hijos. No para enaltecer gestos heroicos, sino para recordar que a veces la misericordia se expresa en techo, en sopa, en la valentía de quedarse. La pregunta, ¿quieres quedarte esta noche?, dejó de ser un acto aislado y se volvió un lema discreto. La invitación a no vivir solo el propio dolor, sino a abrir un lugar para que otros resistan el suyo. En la última escena que acompaña a esta casa, una de tantas que existen en la ruralidad de cualquier región, Antonio, ya entrado en años, mira desde la vereda cómo sus nietos corren entre los surcos. Rosalina, con las manos más lentas pero firmes, atiende una maceta en la ventana, guiando con la experiencia a la nueva generación. De vez en cuando, se detienen a escuchar los grillos y a oler las naranjas que cuelgan en el árbol. No hay solemnidad extraordinaria, solo la calma que dan las cosas hechas con cuidado. El legado no es una postura moral ni una lección forzada, es la suma de días en que alguien trajo agua a la porteira, alguien armó una cama, alguien protegió el sueño de un niño. La providencia, entendida por algunos como intervención súbita, se reveló aquí como la concatenación de manos que trabajan juntas, de decisiones que protegen y de corazones que aprenden a confiar. No todo fue fácil, no todo se resolvió sin dolor. Pero la casa de la vereda halló su lugar. Y si algún viajero pasa por aquel camino de tierra y escucha la lámpara del porche, encontrará quizás a un viejo sentado y a una mujer que le ofrece pan. Si pregunta por la historia, le contarán de una noche en que un viudo le dijo a la campesina sin hogar, ¿quieres quedarte esta noche? Y de cómo, a partir de esa pregunta, se tejió una vida. No lo contarán como fábula de héroes, sino como crónica de gente que eligió acompañarse. Si esta narración resonó en tu corazón, comparte esta historia con alguien que esté necesitando creer que los nuevos comienzos son posibles. Cuéntala a quien hoy busca un lugar donde quedarse y recuerda, muchas veces lo que cambia el rumbo de una vida no es un gesto espectacular, sino la valentía de ofrecer cobijo y la decisión de quedarse.